Antes de comenzar, escucha con atención. Lo que estás a punto de oír no es una película ni una exageración cinematográfica, sino el eco de un caso real que estremeció a un barrio entero y dividió al mundo entre creyentes y escépticos. Una historia donde la infancia fue el punto de entrada y la noche se convirtió en un territorio hostil. Si te atraen los relatos que dejan una grieta abierta en la realidad, este testimonio no te va a soltar fácilmente. Perdón, si te apasionan las historias reales de terror, los casos paranormales documentados y los sucesos que aún no tienen explicación, suscríbete ahora mismo al canal Laboratorio del Terror y activa la campana de notificaciones. Aquí cada historia es una puerta que se abre lentamente y algunas nunca vuelven a cerrarse. La confirmación de una segunda parte del conjuro no surgió de la nada, porque detrás de la ficción había expedientes reales que llevaban décadas acumulando polvo y miedo. La primera historia se había basado en la familia Perrón, pero existía otro caso que incluso los investigadores más curtidos consideraban más perturbador. No era una casa aislada en el campo ni una mansión antigua, sino una vivienda común en un barrio obrero, un lugar donde nadie esperaba que algo así pudiera ocurrir. Ese caso era conocido como el poltergeist de Enfield, un fenómeno que estalló en el verano de 1977 y que transformó la vida cotidiana en una pesadilla prolongada. Enfield era un barrio tranquilo del norte de Londres, lleno de casas adosadas, rutinas previsibles y vecinos que se conocían de toda la vida. Nada allí parecía especial, y precisamente por eso lo que ocurrió resultó tan difícil de aceptar. La noche del 30 de agosto, Margaret Hudson, una mujer divorciada, se fue a dormir junto a sus 4 hijos sin sospechar que ese sería el último día de normalidad en su hogar. Peggy, Janet, Johnny y Billy se acomodaron en sus habitaciones, mientras el clima templado invitaba al descanso. No había tormentas, no había ruidos extraños en la calle, no había señales de advertencia, todo parecía diseñado para una noche larga y silenciosa. Sin embargo, el silencio se rompió de golpe cuando los gritos de Janet y Johnny atravesaron la casa como cuchillas. Margaret despertó sobresaltada y subió corriendo las escaleras con el corazón acelerado. Al entrar en la habitación no encontró nada fuera de lugar, pero los niños, pálidos y temblorosos, juraban que la cama se había sacudido violentamente. Ella pensó que se trataba de una pesadilla infantil y trató de calmarlos. Después de tranquilizarlos y convencerlos de que todo estaba bien, Margaret regresó a su habitación creyendo que el miedo se disiparía con el sueño, pero la calma duró poco, porque horas más tarde volvió a escuchar gritos que ya no sonaban a imaginación ni a nervios. Esta vez los niños le hablaron de ruidos fuertes y de una silla que se había movido sola desde un rincón. Margaret no vio nada extraño, pero decidió llevarse la silla para tranquilizarlos. Cuando apagó la luz y estaba a punto de salir del cuarto, escuchó golpes secos que provenían del suelo. Encendió la luz de inmediato y todo parecía normal, como si la casa se burlara de su miedo. Volvió a apagar la luz y los ruidos regresaron con más fuerza, como si algo estuviera esperando precisamente ese momento. Al encender de nuevo, vio que un baúl pesado se había desplazado varios pasos. Ese fue el instante en que Margaret entendió que no estaba frente a la imaginación de sus hijos. Con esfuerzo devolvió el baúl a su lugar, pero apenas se giró, el mueble volvió a moverse solo, arrastrándose frente a ella con la luz encendida. No hubo sombras ni trucos, solo un objeto pesado desafiando toda lógica. El terror se apoderó de ella de forma inmediata y visceral. Sin pensarlo más, sacó a sus hijos de la casa y salió a la calle en busca de ayuda. Los vecinos acudieron alarmados y revisaron cada rincón del hogar y del jardín, buscando algún intruso que pudiera explicar lo ocurrido. No encontraron a nadie, pero mientras intentaban tranquilizarla, todos escucharon golpes rítmicos provenientes del interior. El miedo dejó de ser individual y se volvió colectivo. La policía fue llamada y al llegar, los agentes presenciaron algo que marcaría el caso para siempre. Una silla se movió sola ante sus ojos y los golpes volvieron a escucharse sin una fuente clara. Las declaraciones oficiales de esos policías quedaron registradas y se conservan hasta hoy como uno de los pocos documentos oficiales que reconocen actividad paranormal. No era un rumor, era un informe. Durante los días siguientes, los sucesos se intensificaron de manera inquietante. Los muebles cambiaban de lugar, los objetos volaban por la habitación de los niños y la casa parecía reaccionar como un organismo vivo. Lo que ocurría en el número 280
y 4 de Green Street comenzó a circular de boca en boca. La noticia llegó a los medios y pronto el Daily Mirror envió reporteros a investigar. El equipo del diario no tardó en darse cuenta de que no estaban ante una simple historia sensacionalista. Presenciaron fenómenos que no pudieron explicar racionalmente, como objetos que salían disparados de habitaciones vacías. En una ocasión, una pieza de juguete golpeó en la frente al fotógrafo Graham Morris sin que nadie la lanzara. El ambiente era denso y opresivo, como si la casa los estuviera observando. El reportero George Fallows entendió que el caso requería ayuda especializada y contactó a Maurice Grosse, miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Tras una semana de actividad constante, Grosse llegó a la casa y de forma inquietante, los fenómenos cesaron durante varios días. Aquella pausa solo sirvió para aumentar la tensión, como el silencio previo a un golpe inevitable. La noche en que todo se reanudó, golpes provenientes de la habitación de Janet alertaron al equipo. Al abrir la puerta, encontraron a la niña dormida y una silla levitando a su lado, suspendida en el aire. El objeto descendió lentamente y volvió a su lugar como si nada hubiera ocurrido. Una hora después, la escena se repitió, esta vez registrada por una cámara. Puertas de armarios que se abrían solas, juguetes cruzando la habitación en el aire, y una brisa helada, recorriendo el espacio, dejaron claro que algo se concentraba alrededor de Janet. Las teorías comenzaron a tomar forma, y se habló abiertamente de un poltergeist, o incluso de una posesión. El caso ya no era solo un fenómeno doméstico, sino un evento de interés nacional. La historia continuó escalando en gravedad y peligro, con objetos lanzados por las escaleras, charcos que aparecían sin explicación y brotes de fuego que se extinguían solos. Janet afirmó que una fuerza invisible la sacó de su cama y trató de estrangularla con una cortina. Todo ocurrió ante su madre, quien apenas logró salvarla. La casa ya no solo asustaba, atacaba. Lo más perturbador llegó con el cambio de voz de la niña, que en trance hablaba como un hombre adulto, afirmando ser un tal Bill que había muerto allí. Los golpes respondían preguntas y los médicos no encontraron explicación alguna. Aunque algunos dudaron, otros aseguraron que algo genuino habitaba esa casa, y cuando parecía que todo terminaba, nuevas revelaciones estaban por surgir. La actividad disminuiría con el tiempo, pero el eco de lo ocurrido jamás se apagaría del todo, porque incluso años después, cuando Janet habló de engaños parciales y los Warren dieron su testimonio final, quedó una pregunta flotando en el aire: si todo fue mentira, ¿por qué nadie pudo explicarlo completamente? Y si no lo fue, entonces ¿qué fue lo que realmente se quedó allí, esperando? En la próxima parte la historia se adentrará en los testimonios más oscuros y en aquello que nunca fue mostrado al público, porque hay detalles que solo salen a la luz cuando el silencio se vuelve insoportable, y algunos secretos, una vez contados, ya no pueden volver a enterrarse. El silencio que siguió a los primeros meses de investigación no trajo alivio, sino una sensación incómoda de espera. La casa de Green Street parecía contener la respiración, como si algo hubiera aprendido a esconderse mejor. Los investigadores permanecían atentos, conscientes de que los fenómenos no siempre se manifiestan de forma constante, y que muchas veces regresan con más fuerza después de una calma engañosa. Margaret Hudson vivía con el temor permanente de que cualquier sonido cotidiano pudiera ser el inicio de otro episodio. La tensión mediática transformó la rutina familiar en una exposición constante. Cámaras, grabadoras y periodistas ocupaban espacios que antes pertenecían a la intimidad del hogar. Sin embargo, lejos de disuadir la actividad, la presencia de testigos parecía intensificarla. Cada noche traía consigo nuevos ruidos, golpes secos contra las paredes y movimientos inexplicables que se repetían siempre cerca de Janet, como si algo la reclamara. Los investigadores comenzaron a notar patrones inquietantes en los horarios y en la intensidad de los sucesos. Los fenómenos se activaban principalmente durante la noche, cuando la casa quedaba en penumbra y el cansancio debilitaba la mente. En esos momentos Janet entraba en estados de trance profundo, con la mirada fija y el cuerpo rígido. Su respiración se volvía irregular y su voz cambiaba sin previo aviso. Cuando hablaba en ese estado no parecía consciente de lo que decía. La voz que emergía de su garganta era grave,
rasposa y cargada de hostilidad que no coincidía con su edad. Utilizaba expresiones vulgares y afirmaba haber vivido y muerto en la casa. Los investigadores registraron largas sesiones de preguntas y respuestas, donde los golpes en las paredes parecían responder con una lógica inquietante. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió cuando se le preguntó a la entidad cuánto tiempo había vivido allí. Los golpes resonaron uno tras otro hasta alcanzar una cifra que coincidía con registros históricos del lugar. Aquella coincidencia estremeció incluso a los más escépticos, porque no era información que la niña pudiera conocer. El ambiente se volvió pesado, como si la casa misma se cerrara sobre quienes estaban dentro. La fuerza física que Janet demostraba durante esos episodios desconcertaba a todos. Varias personas adultas tenían que sujetarla para evitar que se lastimara, y aún así lograba liberarse con movimientos bruscos. En una ocasión arremetió contra un trabajador social corpulento y lo derribó con un solo empujón. No parecía impulsada por rabia infantil, sino por algo más profundo y ajeno. Los especialistas médicos fueron llamados para descartar cualquier explicación clínica. Psiquiatras y doctores realizaron evaluaciones exhaustivas, buscando señales de trastornos disociativos o problemas neurológicos. Incluso se llevaron a cabo estudios de laringografía para analizar el origen de aquella voz masculina. Los resultados no mostraron anomalías físicas ni mentales que justificaran lo que estaba ocurriendo. Durante el tiempo en que Janet estuvo bajo observación médica, la actividad paranormal disminuyó casi por completo. Aquella pausa alimentó la teoría de que la niña era el epicentro del fenómeno. Sin embargo, al regresar a casa, los sucesos reaparecieron de forma intermitente, como si algo hubiera estado esperando su retorno. Ya no eran tan violentos, pero seguían siendo constantes y perturbadores. El caso atrajo a escritores e investigadores independientes que se sumaron al estudio durante años. Entre ellos un autor que documentó minuciosamente cada evento, cada testimonio y cada contradicción. Algunos episodios fueron cuestionados, y se descubrió que ciertos sucesos pudieron haber sido exagerados o manipulados. Aún así, muchos otros resistían cualquier intento de explicación lógica. Las dudas comenzaron a dividir a la opinión pública. Para algunos todo se trataba de un elaborado engaño infantil amplificado por la prensa. Para otros era uno de los casos mejor documentados de actividad poltergeist en la historia moderna. La participación de investigadores reconocidos y la existencia de informes oficiales mantenían viva la controversia. Nadie lograba cerrar el caso de forma definitiva. Con el paso de los años la actividad cesó por completo, dejando atrás una casa silenciosa y una familia marcada para siempre. Janet creció, formó una vida lejos de Green Street y habló públicamente de su experiencia, admitiendo que algunos eventos fueron fingidos. Sin embargo, insistió en que no todo podía explicarse de ese modo. Su testimonio no disipó el misterio, solo lo volvió más complejo. El expediente quedó archivado, pero la sensación de que algo incompleto permanecía latente nunca desapareció, porque entre las grabaciones, los informes y los recuerdos existían momentos que nadie pudo reproducir ni desmentir. Y es en esos vacíos donde el miedo encuentra espacio para sobrevivir. En la siguiente parte saldrán a la luz los testimonios más controvertidos y la intervención de figuras que cambiaron la historia para siempre. Con el paso del tiempo, el caso dejó de ser solo una anomalía doméstica para convertirse en un fenómeno cultural que dividió opiniones en todo el país. La casa de Green Street era visitada por curiosos, investigadores independientes y personas que buscaban una respuesta personal a lo que allí había ocurrido. Cada visitante aportaba una interpretación distinta, pero ninguno lograba borrar la sensación de que algo invisible había tomado control durante aquellos meses. El miedo ya no estaba en los objetos que se movían, sino en la imposibilidad de entenderlos. Entre los testimonios más inquietantes se encontraban las grabaciones de audio realizadas durante los trances de Janet. En ellas se escuchaba una voz que no solo era distinta a la suya, sino que parecía provenir de un cuerpo agotado y lleno de rencor. La respiración era pesada, como si cada palabra costara un esfuerzo extremo. Quienes escucharon esas cintas afirmaron sentir un malestar inmediato, una incomodidad difícil de describir. Los investigadores intentaron analizar esas grabaciones desde un enfoque técnico, buscando cortes, superposiciones o trucos de edición.
Sin embargo, muchas de ellas fueron realizadas frente a testigos y en condiciones que hacían casi imposible una manipulación simple. La voz respondía a preguntas específicas y mantenía conversaciones prolongadas sin perder coherencia. Aquello no encajaba con la idea de una simple broma infantil. La figura que decía manifestarse, el supuesto Bill, comenzó a adquirir un perfil más definido con el tiempo. Afirmaba haber sido un hombre mayor, enfermo y resentido, que había muerto sentado en una silla dentro de la casa. Ese detalle coincidía con registros parciales de antiguos residentes, aunque nunca se pudo confirmar por completo. La coincidencia fue suficiente para sembrar una duda profunda en quienes investigaban. Mientras tanto, la vida cotidiana de la familia Hudson se deterioraba de forma silenciosa. Vivían con el miedo constante de que cualquier objeto pudiera convertirse en un arma. Dormir se volvió un acto de vigilancia más que de descanso. La casa dejó de sentirse como un refugio y pasó a ser un territorio hostil, donde cada noche era una prueba de resistencia. Los niños comenzaron a mostrar signos de agotamiento emocional y aislamiento social. En la escuela eran señalados, observados como rarezas, como si llevaran consigo algo contagioso. Janet, en particular, cargaba con el peso de ser el centro de todo, aunque no comprendía del todo lo que sucedía cuando entraba en trance. Su infancia se fragmentó entre entrevistas, médicos y miradas de sospecha. La presión mediática también jugó un papel crucial en la evolución del caso. Algunos periodistas buscaban pruebas genuinas, mientras otros solo perseguían titulares impactantes. Esta mezcla de intereses creó un entorno confuso, donde la verdad se diluía entre versiones contradictorias. Cada artículo publicado parecía alimentar la actividad, como si la atención misma tuviera un efecto sobre la casa. Hubo noches en las que los investigadores decidieron retirarse, convencidos de que nada ocurriría. En varias de esas ocasiones, los fenómenos se manifestaron justo después de su partida. Golpes, movimientos y ruidos regresaban cuando la casa quedaba casi vacía. Este patrón reforzó la idea de que algo parecía actuar con intención, eligiendo cuándo y ante quién mostrarse. Algunos expertos propusieron que el fenómeno podía estar relacionado con la energía emocional acumulada. El estrés, el miedo y la tensión constante habrían creado un entorno propicio para manifestaciones psíquicas inconscientes. Otros rechazaron esta idea, argumentando que no explicaba la precisión ni la violencia de ciertos eventos. La discusión se volvió tan intensa como el fenómeno mismo. Con el tiempo, incluso los investigadores más comprometidos comenzaron a mostrar señales de desgaste. Pasar noches enteras en un ambiente cargado de miedo tenía consecuencias físicas y mentales. Algunos admitieron sentir presencias cuando ya no estaban en la casa, como si algo los hubiera seguido. Estas confesiones nunca fueron incluidas en los informes oficiales, pero circularon en privado. La casa, mientras tanto, permanecía en pie silenciosa durante el día y cargado durante la noche. No importaba cuántas veces se revisaran las paredes o los suelos, nunca se encontró una causa concreta. Cada intento de explicación parecía abrir una nueva pregunta. El caso se alejaba cada vez más de una resolución clara. Años después, cuando los eventos ya habían cesado casi por completo, muchos pensaron que el misterio había terminado. Sin embargo, los archivos incompletos, las grabaciones inquietantes y los testimonios contradictorios seguían ahí, como piezas de un rompecabezas que no encajaba del todo. Y en esa falta de cierre, el miedo encontró la forma de sobrevivir. Con los años, el caso de Enfield fue perdiendo presencia en los medios, pero jamás desapareció del todo. Los archivos quedaron guardados, las grabaciones almacenadas, y la casa continuó habitada por nuevas familias que poco sabían de lo ocurrido allí. Sin embargo, quienes conocían la historia aseguraban que el silencio no era sinónimo de paz. A veces, lo que se oculta simplemente aprende a esperar. Janet creció lejos de aquella casa, intentando construir una vida normal marcada por un pasado imposible de borrar. En entrevistas posteriores admitió que algunos eventos fueron exagerados o fingidos, pero siempre dejó claro que no todo podía explicarse de esa manera. Había momentos, sonidos y sensaciones que escapaban incluso a su propio entendimiento. Su mirada, al recordar, seguía cargada de una inquietud difícil de disimular. Los investigadores que participaron en el caso tampoco lograron cerrar completamente el expediente.
Maurice Grosse defendió hasta el final que gran parte de los fenómenos eran auténticos y que la explicación racional no alcanzaba. Otros aceptaron la posibilidad de engaños parciales, pero coincidieron en que ciertos episodios desafiaban cualquier lógica. El caso no era blanco o negro, sino una zona gris profundamente incómoda. La intervención de Ed Lorraine Warren añadió una capa más al misterio. Aunque su participación fue breve, sus testimonios resultaron perturbadores incluso para quienes dudaban de su credibilidad. Ed afirmó haber visto levitar a Janet, mientras Lorraine aseguró que la niña desapareció ante sus ojos para reaparecer minutos después en otro punto de la casa. Declaraciones que nunca pudieron ser verificadas, pero tampoco desmentidas. El supuesto ente que se hacía llamar Bill quedó registrado en cintas que aún hoy circulan entre investigadores. Una voz cansada, cargada de rencor, que afirmaba no querer irse. Escuchar esas grabaciones sigue provocando incomodidad en quienes lo hacen, como si algo en ellas no perteneciera solo al pasado. Son sonidos que parecen conservar una intención, una presencia latente. Con el tiempo la actividad paranormal cesó por completo, dejando atrás una casa aparentemente normal. No hubo ritual final, ni expulsión definitiva, ni una explicación concluyente. Simplemente un día, todo se detuvo, y esa ausencia repentina de fenómenos resultó tan inquietante como su presencia, porque nunca quedó claro qué fue lo que se fue, o si realmente se fue. El poltergeist de Enfield pasó a la historia como uno de los casos más documentados y debatidos del mundo. Para algunos un ejemplo de histeria colectiva y manipulación mediática, para otros una prueba de que existen fuerzas que interactúan con la realidad de formas que aún no comprendemos. La verdad quizás se encuentra en un punto intermedio que nadie ha logrado definir. Lo verdaderamente perturbador no es decidir si fue real o no, sino aceptar que durante meses ocurrió algo que rompió la lógica cotidiana. Una familia entera vivió con miedo. Testigos presenciaron lo inexplicable y documentos oficiales registraron eventos imposibles. Incluso si parte fue mentira, queda la pregunta de por qué nadie pudo desmontarlo por completo. Tal vez el verdadero horror no estaba en los objetos que volaban ni en las voces que hablaban desde la garganta de una niña. Tal vez estaba en la fragilidad de la realidad, en lo fácil que puede resquebrajarse cuando algo no encaja, porque cuando la explicación falla, la mente empieza a llenar los vacíos con algo mucho más oscuro. Y es ahí donde el caso de Enfield sigue vivo, no en la casa ni en los archivos, sino en la duda que deja, en esa sensación incómoda de que no todo fue contado, de que algunos detalles se perdieron a propósito, como si algo hubiera querido dejar su historia incompleta. Si esta historia te atrapó y quieres seguir explorando los casos reales más perturbadores, suscríbete ahora al canal Laboratorio del Terror y activa la campana de notificaciones. Aquí no cerramos los expedientes del todo, porque algunas historias no quieren terminar, y quizá, solo quizá, todavía estén escuchando.